Hola a todos. Como podéis ver, tenemos un poquito de imágenes nuevas para poder contemplar ahí nuevas visiones mientras escuchamos, ¿no? Bien, hoy voy a hablar del racismo. Bueno, los más viejos del lugar ya sabéis que es un tema del que he tratado de forma directa e indirecta en varias ocasiones. Pero hoy le quiero dar un enfoque un poquito nuevo, un enfoque diferente, un enfoque distinto. Porque sí, bien es cierto que lo he tratado muchas veces, creo que eh, pocas veces lo he tratado, o se trata, además en general, el tema bajo de la óptica que lo voy a tratar hoy, ¿no? Eh, Muchas veces se olvida que el racismo, digamos, tal y como se entiende hoy en día, en el pleno siglo XXI, en el siglo XX, es algo bastante nuevo dentro de la humanidad, digamos, en general, pero es algo que va bastante ligado, bueno, podríamos datarlo desde el siglo XVII, revolución industrial, más o menos, etcétera, ¿no? 17, 18, 19. ¿Por qué? Porque va muy ligado a la superioridad, digamos, de clase, a la conciencia de clase dominante, ¿no? Va muy ligado a realmente pertenecer, a creer que uno pertenece a una casta, a una sociedad, a una región, a un país, a un colectivo, digamos, dominante, ¿no? Tecnológicamente hablando. Y también va muy ligado al pensamiento de la otra parte, el que es sometido o se cree inferior o se le hace inferior a creer realmente en la superioridad del dominante, ¿no? Y eso es una cosa que no se había dado nunca en la humanidad porque nunca había habido una desigualdad tan grande entre un colectivo y otro humano hasta hace pues esto, relativamente pocos centenares de años, ¿no? Concretamente, el nacimiento del racismo, tal y como lo conocemos hoy en día, yo creo que se podría fechar perfectamente después de la Revolución Industrial que se dio en el continente habitado por blancos, que es Europa en general, y luego se trasladó a Estados Unidos por los europeos, que fueron a Estados Unidos. Y hasta entonces nunca había habido alguien que hubiera dominado tecnológicamente tanto, de forma tan bestial, a otro, ¿no? Y por lo tanto, como digamos la sociedad blanca, la sociedad digamos europea, de raza blanca, por decirlo de alguna forma, dominó de tal forma hasta hace poco, porque ahora ya la hegemonía, digamos, se está perdiendo de alguna forma o de otra, al haberse, digamos, al haberse, digamos, expandido la tecnología de tal forma por el mundo que ya, digamos, ya no es una exclusividad del hombre blanco, ¿no? Pero sí lo fue durante quizás 150 años, por cifrarlo, por poner una cifra más o menos, y durante esos 150 años, además, el crecimiento de esa tecnología fue tan exponencial, la potencia que se podía despegar con ella fue tan exponencial y tan rápida, que al final la dominación del globo fue algo brutal, fulgurante y realmente decisivo, ¿no? Entonces, muchas veces, el racismo tal y como lo hacemos hoy en día, pues nació así, ¿no? Y luego dentro, si vamos dentro y, digamos, reducimos el zoom y vamos dentro de cada país, región, incluso dentro de la propia Europa, evidentemente no todo se desarrolló a la misma velocidad, no todos los sitios, etcétera. Los grandes ganadores, ya se sabe, de esa gran pelea revolución industrial fueron los anglosajones y por lo tanto fueron ellos los que evidentemente dominaron la escena mundial y los que expandieron la tecnología por el mundo entero y la dominaron y ejercieron, digamos, esa dominación absoluto liderazgo y un absoluto, digamos, pues dominación o liderazgo, llamarlo como queráis, ¿no? Y por lo tanto, digamos que dentro de la propia Europa también había varias velocidades. El sur de Europa, por ejemplo, que fue el gran derrotado por esa gran última pelea que hubo, digamos, pre-revolución industrial o incluso durante la revolución industrial, que perdió pues el último bastión que tenía, que era España, digamos, el último bastión sureño, de riqueza sureña de Europa, que fue España, digamos, fue derrotada, ya se sabe, y aniquilada completamente el imperio español, por lo tanto, por el imperio anglosajón. Entonces, claro, el norte de Europa pues dominó a partir de ahí con total libertad sobre el sur, ¿no? Italia había sido derrotada ya mucho antes. Aunque Italia tuvo la habilidad siempre de mantener una especie, gracias al norte, que es muy potente y que pertenece prácticamente al mundo anglosajón, como aquel que dice, no racialmente o no, digamos, socialmente o culturalmente, pero sí, de alguna forma, al estar ubicada la Lombardía prácticamente dentro de Alemania casi, ¿no? O sea, que decir, estamos ahí bordeando Austria, Alemania, el imperio austrohúngaro, llamarlo como queráis, ¿no? Está prácticamente dentro, digamos, muy al norte, por decirlo de alguna forma, la Lombardía, ¿no? O muy bien conectada con el norte.
Entonces, claro, digamos que de alguna forma, menos la Lombardía, que eso es siempre un territorio pues un poco italiano, entre comillas, todo el resto de Italia hacía mucho tiempo, Roma incluida, y menos mal que Roma le quedó el Vaticano, que digamos que fue el bastión que le quedó ahí del Imperio Romano, que todavía sobrevive hoy en día y que es lo que le permite ser Roma todavía, ¿no? Y tener la importancia que tiene todavía en el mundo. Menos el Vaticano y Roma, por lo tanto, ya le dio todo el resto de Italia cayó con estrépito después del Imperio Romano, evidentemente, ¿no? Grecia había caído mucho antes y siguió cayendo en picado después de Roma, evidentemente, por lo tanto, el sur de Europa totalmente devastado, ¿no? El Imperio Otomano también cayó, por lo tanto, que era otro de los bastiones, digamos, sureños, aunque este ya no es de ámbito europeo, pero era un ámbito muy cercano al europeo, por decirlo de alguna forma. El norte de África cayó hace mucho tiempo con el Imperio Romano, evidentemente, y luego pues también el Imperio Árabe, digamos, que se había instalado por ahí con la invasión de España, que fue la culminación, digamos, de este pequeño imperio, bueno, ese gran imperio en su día, pues cayó con estrépito y solo quedó pues la religión, ¿no? Como digamos, la religión musulmana, que es un poco lo único que les ha quedado de ese gran imperio, esa gran potencia que desarrollaron durante unos cuantos centenares de años ellos también, ¿no? Asia siempre ha sido Asia, por lo tanto sigue ahí y siempre estará, me imagino, es otro mundo, otra potencia, otra cultura totalmente distinta, que estuvo derrotada por Europa y por la fulgurante, digamos, dominación tecnológica durante un tiempo, pero se ha repuesto con relativa facilidad y relativa rapidez, digamos. La gran encarnación de esa recuperación siempre fueron Corea, China y Japón, y ahora, pues más concretamente, pues China, ¿no? Puesto que Japón pues fue derrotada, ya sabéis, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y ahora es prácticamente una especie de vasallo de los Estados Unidos, aunque últimamente también está recogiendo un poquito su sitio poco a poco y su autonomía. Bien, pues de alguna forma o de otra todo eso lo explico porque ese racismo que se puede vivir luego dentro de cada país, ya sabéis, España, huelga decir, lo he explicado mil veces, los que me escucháis desde hace tiempo ya lo sabéis, que siempre también ha habido como dos grandes velocidades del norte de España, o dos puntos concretamente del norte de España, que son los únicos que tienen un paso terrestre más marítimo con el norte de Europa, que es el País Vasco y Cataluña, siempre han sido han comido un poquito aparte desde la Revolución Industrial, pero del resto de España, pues evidentemente pues, es el gran derrotado, pero esos dos puntos siempre tuvieron un poquito de privilegios por estar por esas conexiones y por lo tanto un poquito más de riqueza siempre, un poquito más de desarrollo y por lo tanto también hay un racismo dentro de la propia España de superioridad, digamos, tecnológica, de superioridad, por lo tanto, racial, de casta, social, de conciencia de clase dominante, digamos, que todavía existe en el caso de España entre vascos y catalanes versus el resto de españoles, digamos, ¿no? Luego, por ejemplo, otros ejemplos, pues es el gran ejemplo que hay en Estados Unidos de los negros americanos, que hay un racismo simplemente porque el blanco estadounidense siente que pertenece a la casta, digamos, de la clase dominante y los negros sienten que pertenecen a la clase dominada, ¿no? Aunque ya no sea así sobre el papel, aunque no sea así desde hace ya mucho tiempo, pero sigue habiendo esta confusión de dominante-dominado, digamos, por el pasado simplemente. Los negros llegaron como esclavos, los blancos llegaron como clase dominante y entonces pues esto no se borra fácilmente de las mentes, ¿no? Si entramos dentro de cada país, la India es uno de los representantes impresionantes de ese tipo de cosas que estoy diciendo. Lo que pasa es que se pierde en la noche de los tiempos, ya no sabemos por qué una casta es dominada, ya ni se acuerdan ni ellos mismos, supongo. Aunque ahora está cambiando poco a poco, me imagino también ahí en la India ese tipo de historias. Luego, pues dentro de cada país, no lo conozco todos, pero me imagino que es cada región y cada sitio, incluso en la África negra, entre los propios negros, seguro que hay castas dominantes, castas dominadas, etcétera. Y si vamos rascando, siempre tiene que ver con la tecnología, con, digamos, quién ha tenido la batuta tecnológica. A veces incluso una conciencia de clase dominante la puede tener una pequeño porcentaje de la población, muy pequeño, sobre una gran porcentaje de la población, como ocurrió, por ejemplo, en América Latina, en Sudamérica, en la Hispanoamérica, digamos. Ya sé que hay una confusión de términos ahí con esto, pero simplemente pues la pequeña casta de europeos españoles, cómo llegaron a dominar una vez derrotada, digamos, la casta local, pues,
pues, se estableció una conciencia de clase del todo el que era más blanco de piel, que todavía dura en América, de hecho, ese tipo de conciencia era en la América Latina, que todo el que tiene, digamos, un poquito de piel, la piel más blanca, pues se cree ya con superior al que tiene una casta más digamos, de una piel más parecida al habitante original, de hecho, del continente americano, ¿no? Que es el indio americano, evidentemente, realmente, pues la población original, ¿no? De América, que normalmente suelen tener pues una piel bastante más oscura, o si no oscura del todo, digamos, unos rasgos que les identifican, digamos, realmente claramente como indios americanos, ¿no? Como población, digamos, original, ¿no? En contraste con la población, las capas de europeos que han ido viniendo a lo largo de los siglos desde la conquista, ¿no? Por lo tanto, todo eso lo digo para que tengamos bien claro que es muy artificial todo eso del racismo. Es una cosa que además relativamente reciente, porque antiguamente no se producía. Antiguamente el racismo era antropológico, era una cosa realmente, una cosa muy natural. Se daba simplemente entre diferentes, ¿no? Cuando uno veía una tribu muy diferente, con rasgos muy diferentes a la suya, pues se daba esa especie de rechazo al diferente que es muy natural, que lo practican los niños cuando podemos observar todos cuando hemos tenido niños pequeños. Sabéis que la crueldad del niño pequeño, porque está muy pegada a la naturaleza, digamos, sin contaminar todavía por la cultura, ¿no? Y por la sabiduría, que es una contaminación en muchas ocasiones positiva, ojo, ¿eh? Pero quiero decir que se ve claramente como digamos, el niño de forma natural rechaza al niño que es muy diferente a él, ¿no? Y luego lo integra con igual de naturalidad una vez que se da cuenta que no hay ningún peligro y que no tiene nada diferente menos el color, ¿no? Por lo tanto, se pueden ver como niños de diferentes, digamos, etnias y de diferentes colores de piel y diferentes razas. Ya sé que no está de moda ahora decir raza, incluso está prohibido casi. Pues conviven con total naturalidad una vez pasados los primeros días o horas, digamos, de confusión o lo que fuera, ¿no? Y los seres humanos cuando somos adultos no es muy diferente. También cuando, por ejemplo, se ve muy claramente con un jeque árabe, por ejemplo, o con si viene un Michael Jordan a tu ciudad o lo que sea, lo vas a adorar, igual que si fuera, pues yo qué sé, Michel Platini o Butragueño, ¿no? Por poner un ejemplo. Es decir, que ya no es, ahí es una señal clara de que la raza no importa a nadie y lo que importa mucho son el tema social, económico, que es el que realmente hace que se separen muchas veces las comunidades, y el tema de la conciencia de pertenecer a una casta, digamos, superior, o la conciencia, o la mala conciencia, entre comillas, que se establece de pertenecer a una casta que se supone inferior tecnológicamente y por lo tanto culturalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que se tiene que mirar en todo caso, de enseñar, de limar, etcétera, y no tanto poner el acento en la tontería esta muchas veces que se pone en cosas muy periféricas que no tienen nada que ver con el tema central por la hipocresía de siempre, por no querer llamar al pan pan y al vino vino, ¿no? Bien, aquí lo dejo. Creo que era una pequeña reflexión, análisis que tocaba, simplemente porque el tema este veo que está muy en boga y está muy... Y pocas veces se enfoca por ahí porque, claro, hay que designar términos y decir cosas que hoy en día se cree que la gente que es fuerte, pero bueno, es la realidad tal y como fue, tal y como es y ya está. Un saludo a todos, gracias por los nuevos que os habéis suscrito y ánimo a los que aún no lo habéis hecho. Chao, hasta la próxima.